Chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de lenguaje. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema del sustantivo, porque en la clase anterior vimos la definición de sustantivo y vimos los tipos de sustantivos que hay. Pero eso no lo es todo en el tema del sustantivo, ya que el sustantivo es una categoría gramatical muy grande, es una categoría gramatical que abarca bastantes términos y que, como hemos definido en la clase anterior, es una categoría que tiene dos accidentes gramaticales. ¿Sí? Lo vimos, lo mencionamos en la clase pasada cuando decíamos que el sustantivo es una categoría gramatical variable. E indicábamos que es variable porque cambia por cuestión de género, femenino, masculino, y por cuestión de número, singular y plural. Ahora vamos a desarrollar más ampliamente este asunto de los accidentes gramaticales del sustantivo. Bien, tenemos aquí nuestro título, accidentes gramaticales del sustantivo, y de plano vamos a desarrollar el primer accidente que sufre el sustantivo, que es por cuestión de género. Cuando hablamos de género, estaremos hablando de singular, de femenino y de masculino. Porque el género del sustantivo, este accidente gramatical, pues hace que el sustantivo sea masculino o sea femenino y por lo tanto varía. Dice género natural porque hay un género gramatical, ¿ya? Género natural. Lo que vamos a ver aquí, jóvenes, es las formas en que suele cambiar el sustantivo y obviamente todo eso está establecido por normas. Está establecido ya por premisas de cómo debemos hacer para entender el por qué cambia y cómo cambia el sustantivo por cuestión de género. Miren, por ejemplo, dice el caso de la doble forma o sustantivos de doble forma, también le llaman así. ¿Cuándo se da este caso? Dice cuando el cambio de género sí se da por la cuestión del cambio del sufijo dentro de la palabra. A ver, toda palabra tiene una raíz. Toda palabra tiene una raíz y esa raíz pues es acompañada de sufijos, ¿sí? Esos morfemas que tienen que ver, que nos dan información gramatical de género y número. En este caso, ¿sí? Nos habla del listado de palabras sustantivas que van a cambiar por cuestión de género, pero cambian el sufijo, una parte de la palabra, la terminación de la palabra, pero la raíz se mantiene igual. Miren el ejemplo. Actor, actriz. Miren, estamos ante género masculino y género femenino. Actor, actriz. Se mantiene la misma raíz, o dígase de otra manera, la palabra en su forma se mantiene casi igual. Y lo que está cambiando para diferenciar entre masculino y femenino viene a ser la terminación de la palabra. Actor, actriz. A eso se les llama de doble forma. El caso de héroe y heroína, por ejemplo. Bien, como tú verás, las palabras se parecen mucho, es que son de la misma raíz. Lo que está cambiando aquí es la terminación de la palabra. Héroe, heroína. Podríamos asegurar que la raíz, aquí por lo menos visiblemente, mira, pareciera que abarca hasta la O. Lo que ha cambiado es el sufijo. Por lo tanto, estamos ante un caso de un sustantivo que cambia por cuestión de género al modo de doble forma. ¿Por qué? Porque solo cambia su sufijo. El caso de uso, usa, es el caso también particular. Mira, ve, la palabra es casi igual, que ha cambiado para marcar masculino y femenino la terminación de la palabra. Entonces, ¿en qué caso se da el caso de doble forma? Cuando la terminación es la que varía. Pero no todas las palabras tienen esa forma de cambiar de género, en cuestión de género, y por eso tenemos que ver el caso de los sustantivos epicenos, ¿sí? En este caso vamos a ver, dice, se le agrega macho o hembra a la palabra para marcar su cambio en cuestión de género, de masculino a femenino o viceversa. Miren, aquí tenemos el caso del cóndor macho y el cóndor hembra. Y a ver, este tipo de sustantivos abarca básicamente a los animales, ¿ya? A los animales. Donde para saber cuál es el género del animal, pues hay la necesidad de añadir el adjetivo que especifique si es macho o es hembra. No va a cambiar el artículo, no va a cambiar la raíz,
lo que va a cambiar es, o lo que se le va a añadir es el adjetivo que especifique si es macho o es hembra. Mira, el cóndor macho y el cóndor hembra. Cóndor está igual, no cambió, hasta el artículo que acompaña se mantiene igual, lo que está haciendo la diferencia es macho y hembra. Mismo va con la jirafa macho y la jirafa hembra. El cuy macho, el cuy hembra. Vale la aclaración de que si es el cuy macho no puede cambiar a, en el caso de cuy hembra, el artículo no debería cambiar, se mantiene con el mismo artículo que es él. Entonces, sustantivos epicenos son aquellos que necesitan de un adjetivo, del adjetivo macho u hembra para hacer la separación de género, para poder marcar la separación de género. Pero tampoco estos dos no cubren todas las palabras sustantivas. Necesitamos de otro tipo de sustantivos y de sus formas para poder ver cambios de género. Y ese es el caso de común de dos. ¿Qué pasa con estas palabras? Dice, aquí lo que cambia es el artículo. Va a ser el artículo quien va a marcar la diferencia entre femenino y masculino y viceversa. La palabra va a quedar igual. No va a necesitar de macho o hembra que añadir a la palabra para saber. No, lo que va a cambiar es el artículo. Mira este caso, el caso de la palabra espía, es un sustantivo, ¿sí? Y ese sustantivo, pues si es masculino es el espía entró a una tienda. Pero si es de género femenino, se le dice la espía, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué ha cambiado aquí? Lo que cambia aquí es el artículo. Obviamente eso está bajo normas, ¿no? No es según nuestra opinión y no es según nuestro gusto cambiar como querramos. No, eso ya está establecido qué palabras son de este tipo de común de dos. Y un ejemplo más es la palabra atleta. Si es varón es el atleta y si es mujer es la atleta. ¿Listo? Y lo marcamos aquí. Entonces, tenemos el tercer caso de cuestión de cambio de género, de femenino, masculino, masculino, femenino, ¿sí? Y uno más es el caso de los sustantivos heterónimos. Dice, aquí cambia toda la palabra. Sí, ¿qué va a pasar aquí? Cuando, en los sustantivos que quieran marcar su género contrario, es otra palabra distinta, dígase de una raíz distinta, la que va a marcar el femenino o el género contrario. Mira el caso de toro. ¿Cuál es el femenino del toro? Vaca. Sabemos todos eso, ¿ya? Pero mira, ¿qué cambió? Cambió toda la palabra. Cambió toda la palabra. ¿Qué diferencia con oso, osa? Donde lo que cambió aquí era solamente la terminación. No, aquí cambió toda la palabra. Cuando cambia toda la palabra para hacer la diferencia en esos géneros, estamos ante el caso de sustantivos heterónimos en cuestión de género. Hombre, mujer, es otro ejemplo claro. Hombre y mujer, cambió toda la palabra. Caballo, yegua, también estamos marcando aquí, ¿sí? Masculinidad, feminidad, ¿sí? Y entonces, pero aquí lo que hace que la palabra cambie totalmente. Caballo, yegua. Listo. ¿Qué vamos a ver ahora, chicos? Ya hemos visto género natural, vamos al género gramatical. Ya tiene que ver con unos normas gramaticales, pero también seguimos hablando de género. Dice, hay sustantivos que solo tienen una sola forma, y son muchos, como el caso de lápiz. A ver, yo tengo un lápiz. El lápiz no tiene femenino. ¿Cuál es la forma femenina del lápiz? Plumón, no. El lápiz es, como muchos objetos, como la mayoría de objetos, es de una sola forma. Listo, no hay que buscarle su género contrario. Es el caso del lápiz, mesa, el sueño y muchas otras cosas que no tienen género contrario. B, hay algunos que son sustantivos ambiguos. ¿Qué significa eso? Que si cambia el artículo, no cambia el significado. Ha pasado que algunas palabras, y eso va más por el uso del idioma, y el usuario tiende a ganarle a la norma, y hace que algunas palabras que tenían un artículo marcado, al final la Real Academia de la Lengua Española, que es aquella que regula esto, acepte las dos formas o los dos artículos para que acompañen a ese sustantivo y
y no está penalizado y que esto no sea fuera de la norma. Mira el caso de mar, por ejemplo. Nosotros hablamos de el mar, pero la Real Academia de la Lengua Española dice que también se puede decir la mar. No es algo que sea común en nuestro hablar, pero ahí está, la mar. Y lo mismo va con la palabra tilde, que se puede decir el tilde y se puede decir la tilde. De las dos maneras están bien. ¿Cómo se les llama eso? Ambiguo. ¿Ya? Es un listado pequeño, obviamente. No es que, no, entonces yo voy a decir como yo quiero. No. Ahí son solamente las palabras que ya están aceptadas así por la Real Academia de la Lengua Española. Y por último, vamos a ver el caso de los sustantivos distinguidos. Dice, cuando aquí se da la mención de que si cambia el género en una palabra, suele cambiar su significado. Que de acuerdo al artículo que acompaña ese sustantivo, dice, hay una interpretación de esa palabra de forma distinta. Miren el ejemplo. Una cosa es el cometa con el y otra cosa es la cometa con la. El sustantivo es igual, cometa, cometa. Pero si yo digo el cometa, no es lo mismo estar diciendo que la cometa. Son palabras distintas, cambió de significado. ¿Qué es el cometa? El cometa pues viene a ser ese astro pasajero y errante que hay en la galaxia, ¿no? Es el cometa. ¿Y qué es la cometa? La cometa es un artefacto que ahora, por lo menos yo por aquí lo he empezado a ver ahora que estamos en cuarentena, algunos han revivido las cometas, han hecho sus cometas y de sus techos están haciendo volar sus cometas. Debes haber visto alguna vez una cometa. Por lo tanto, estamos ante dos objetos distintos. ¿Qué marcó la diferencia? El artículo. Y lo mismo va con el cólera y la cólera. No es lo mismo decir, no significa lo mismo decir el cólera que la cólera. ¿Qué es el cólera? El cólera es una enfermedad que curiosamente hace algunas décadas atrás también pasó por el Perú y trajo algunos muertos, así como esta pandemia, aunque esa no fue una pandemia, sino simplemente fue una epidemia. Y era el temible el cólera, una enfermedad que tenía que ver con una infección gastrointestinal y producía la muerte. Pero, ¿y qué es la cólera? La cólera es la ira, ¿no? Es el estado de ánimo ofuscado al que llega alguna persona cuando no le sale bien algo, posiblemente. Por lo tanto, el cólera es una cosa y la cólera es otra. ¿Listo? Hemos abarcado género entonces hasta ahora. Vamos a ver el número, que no nos gane el tiempo. A ver, el número es el accidente gramatical que nos habla de singularidad o pluralidad, ya que el sustantivo cambia por estas razones también. Puede cambiar de singular cambia su forma para volverse plural. Y por eso vamos a estudiar cómo es esos cambios. Dice, se forma el plural con S, o el sustantivo. Dice, se le añade S si la palabra termina en cualquier vocal, menos I con tilde y U con tilde, ¿no? Ahí no dice, pero está aclarado. Cuando dice se puede agregar al sustantivo S para alcanzar su pluralidad si este termina en vocal. Mira el caso que estamos ahí, la palabra calles. Calles es el plural de calle y dice la norma que si termina en vocal solamente es necesario agregar S. Lo mismo va con el sustantivo osa. Su plural es osas, porque la regla dice que si termina en vocal, yo solo debo agregar la S y con eso estoy alcanzando su pluralidad. Lo mismo va con la palabra café, que si bien tiene tilde, no escapa a esta norma y en su plural, ¿cómo es? Cafés. ¿Listo? Segundo caso, dice, se le agrega es. Dice, para formar el plural se le agrega es si termina en I con tilde o U con tilde. Y tiene que ser I o U tónica, fuerte, que suene fuerte. A ver, vamos al caso. El caso de ají, por ejemplo. Ají es un sustantivo que termina en I con tilde. ¿Qué dice la norma? Si termina con I con tilde o con U con tilde, entonces se le debe agregar es. No S solo, sino ES. Por eso la palabra el plural es ajíes. No suena, ¿no? Profesor, así que no hablamos. Lamentablemente no estamos hablando bien tal vez, pero lo correcto es decir ajíes. Y lo mismo va con champú. Yo quiero champús. No, champúes.
Y lo mismo va con maní, maníes. ¿Suena raro? La norma es así. Dice, para alcanzar el plural de un sustantivo y agregarle solo es, se dará también el caso si termina en cualquier consonante. Si un sustantivo en singular termina en cualquier consonante, dice, para formar su plural vas a agregar ES, como es el caso de pan, que está terminando en consonante N. ¿Yo qué debo hacer? Para su plural agregar ES. En el caso de sol, soles. En el caso de flor, flores. ¿Listo? Y también dice, aquí a esta misma regla, a esta misma norma de agregar ES, dice si termina en I o sonido Y, pero que suene como vocal. ¿Sí? Como el caso de ley, por ejemplo. Ley termina en sonido vocálico, ¿sí? Aunque se escribe con esta I. Pero dice la norma que debemos agregar ES. Ley, leyes. Buey, buey, bueyes. Ay, ayes. Dice, para los sustantivos que terminen en TS o X, que sean graves o esdrújulas, su plural se va a especificar con el artículo. Mira el caso de aquí del tórax. Pero la palabra tórax, ¿sí?, tiene un sonido final parecido a la S, ¿ya? Pero, y está escrito con X. Si es singular, el tórax. Si es plural, los tórax. Y no es tórax con S al final. No, es tórax, nada más. Más claro en el ejemplo siguiente, que es miércoles. El miércoles. ¿Cómo es un plural de miércoles? ¿No hay miércoleses? No, es el miércoles, los miércoles. ¿Listo? Si termina en S, dice, y es palabra grave o esdrújula, es el artículo que nos define y nos marca la diferencia de singular y plural. Y para terminar la parte teórica, algunos añadidos más. Nos dice que hay sustantivos que solo existen en plural. ¿Qué significa eso? Son sustantivos que no tienen singular. Por ejemplo, las palabras exequias, catacumbas, fauces, cuclillas, lentes, etcétera, de otras más, son palabras que solo existen en su forma plural, no tienen singular. Por ejemplo, la palabra lentes, de todas ellas tomo el lentes. Por ejemplo, son los lentes. Oye, no, pásame el lente. No existe esa palabra. Pásame los lentes, aunque sea un solo objeto, son los lentes. Pero también hay sustantivos que solo existen en singular y por lo tanto no tienen plural, como es el caso de caos, porque es el caos. Los caos no existen, es el caos. Es la inmortalidad, las inmortalidades, no. Solo existe en singular, y la palabra nada y fe, entre otras más. Bien, chicos, hemos terminado la parte teórica, vamos a la parte práctica, donde vamos a ir un poco recordando las cosas que hemos aprendido hoy y también las que hemos aprendido la semana pasada, porque seguimos hablando de sustantivos. Bien, chicos, vamos a ver entonces ahora la parte práctica. Tengo algunos ejercicios aquí. Esto va a estar también ahí en la hoja, así es que los ejercicios yo los mando igual que el marco teórico en PDF. Dice, practiquemos. Dice, tenemos ahí un texto. El agua de la fuente estaba muy helada y los animales sufrían por escasez. Un águila surcaba el cielo, también sedienta. Dice, ¿cuántos sustantivos en femenino hay en el texto anterior? Dice que sean sustantivos femeninos. Y este ejercicio me va a ayudar a explicar algunas cosas. Primero ayúdenme a encontrar todos los sustantivos y de ahí veremos si son femeninos o no. ¿Listo? Vamos en busca en cacería de sustantivos. ¿Ya? Sustantivo, ¿listo? El agua, fuente, el agua no, porque está hablando de una característica de la fuente, animales, escasez, águila, cielo. ¿Listo? Bien. Cuidado que estamos solo primero marcando sustantivos. Ahora vamos a ver cuál de ellos son femeninos, nos pide. Femeninos. Agua, dice el agua. ¿El agua es femenino o masculino? Profesor, tiene artículo el.
entonces es masculino. No. ¿Por qué? Porque hay algunos sustantivos en nuestro idioma que han aceptado, siendo femeninos, se les ha impuesto el artículo él. ¿Por qué? Porque sonaba mal cuando se hablaba cuando se mantenía con su artículo normal y original, que era femenino. Por ejemplo, el caso de agua. Agua debió decirse la agua. ¿Y por qué no se dice así, profesor? Porque la Real Academia de la Lengua Española dice, se escucha mal, dos vocales juntas, la agua. Y para evitar ese problema de cacofonía, si les llaman, entonces, ¿qué hizo? Dijo, no, vamos a algunas palabras, algunos sustantivos que empiezan con A tónica. Recuerda que solo es cuando el sustantivo empieza con A tónica, fuerte, ¿ya? Ya no se debe escribir con artículo femenino, sino con el artículo masculino en su singular. ¿Y cómo sé yo, profesor, entonces cuál es, si es una palabra es femenino o masculino? Cuando yo lo vuelva a su plural. Por ejemplo, el caso de agua. Si bien se dice el agua, pero en su plural, ¿cómo se le dice, chicos? ¿Se le dice los aguas? No, en su plural es las aguas. ¿Y qué pasó allí? Es que allá en su plural, como no hay cacofonía, entonces se le pone el artículo que realmente le debe acompañar. En resumen, agua es femenino o masculino. Es femenino, por lo tanto, entra en el conteo. El agua de la fuente. Aquí hay un artículo y me está marcando, entonces estamos bien. Aquí tenemos otro sustantivo femenino. ¿Y cómo lo he averiguado? Por el artículo que le acompaña. Estaba muy helada y los animales, no, eso es masculino, sufrían por escasez, es la escasez. Listo, entonces tenemos aquí otro sustantivo femenino, un águila. A ver, es un águila, pero es la palabra, es el águila, femenino o masculino, es femenino, chicos. ¿Por qué? Por el mismo caso de agua, porque igual hay cacofonía, la águila, no, dijo no, que sea él, pero es femenino. ¿Cómo lo demuestro? Por su plural. ¿Cómo se dice? ¿Los águilas o se dice las águilas en plural? Es las águilas. Por lo tanto, esto es femenino, aunque en su singular acepte un artículo él, solo por cuestión de que suene mejor. El cielo, no masculino, y no tenemos. ¿Cuál es la respuesta, chicos? 1, 2, 3, 4. Nuestra respuesta es la B. Hay 4 sustantivos femeninos. Avancemos. No es sustantivo abstracto. Profesor, ese no es de esta clase, es de la clase pasada. Sí, es de la clase pasada, pero igual es el mismo tema y vamos a desarrollarlo. A ver, repasa conmigo. ¿Cuándo un sustantivo es abstracto? Es abstracto cuando no se puede percibir por los sentidos que tengo, que son 5. A ver, ¿la soledad es abstracto? Sí. ¿La ansiedad es abstracta? Sí. ¿El odio es abstracto? Sí. ¿El aire es abstracto? Yo te digo que no. ¿La pena es abstracta? Sí, es abstracta. ¿Por qué el aire no es abstracto? Porque lo percibo por los sentidos. El aire, yo siento al aire cuando llega. ¿Sí? Y la pena no es interna, es un sentimiento y es subjetivo a lo que yo opine acerca de eso. 3. Es un sustantivo colectivo. Dice, a ver, repasemos. ¿Cuándo un sustantivo es colectivo? Cuando el singular habla de muchos de una misma especie. ¿Listo? ¿Rosas es colectivo? No, porque de rosas es rosedal. Es el colectivo. Establo es un colectivo. No, establo no es un colectivo. Establo es un lugar donde viven animales. ¿La angustia es colectivo? No, totalmente. ¿Roquedal? ¿Qué es roquedal, profesor? Ahorita te digo. Árboles también no es un colectivo porque encima está en plural y se escapa de la definición. ¿Qué es roquedal? Es el conjunto de rocas. Esta es entonces el colectivo. Recuerda, roquedal, rocas. Marca la alternativa que no tenga sustantivos comunes colectivos. Aquí vamos lento. Marca la alternativa que no contenga sustantivos comunes colectivos. Uno de ellos no tiene colectivos. Los demás son puros colectivos. Las otras alternativas sí tienen puros colectivos.
A ver, hato. ¿Qué es el hato? El hato es un conjunto, un manojo de hierbas, colectivo. Cenáculo. El cenáculo es el conjunto de artistas, de gente literaria sobre todo, ¿sí? Cuando se juntan los literatos, dicen cenáculo, colectivo también. Moblaje. ¿Sabes qué es el moblaje? Dedúcelo de la palabra. Es el conjunto de muebles. Entonces, la no puede ser B. Boyada. Ah, boyada sí sabes. ¿Qué es boyada? El conjunto de bueyes. ¿Qué es el cardumen? El cardumen es el conjunto de peces. ¿Qué es la grey? El conjunto de fieles. Vamos a la grey, ¿no? La grey del Señor. ¿Qué significa eso? Dice los fieles que le siguen a Dios. Proletariado. Proletariado también es un colectivo. Dice, es el conjunto de proletarios. Ahí está esta palabra rara. Pléyade, dice. Pléyade es un colectivo también. Y es el colectivo de artistas también, pero más relacionadas a la pintura. Cuando se juntan pintores, dice, eso es una pléyade. Ah, colectivo. Borricada. La borricada, después de deducir qué colectivo, te digo que sí es un colectivo. ¿Pero qué tipo de colectivo es? La borricada es el colectivo de borricos. De borricos. Caterva. Ah, la caterva es un colectivo, pero es un colectivo que abarca cosas que no sirven, que son de poco valor. La recua pues es el colectivo de animales de carga, ¿ya? Y el rebaño pues también es un colectivo que abarca a las ovejas. Entonces, por descarte debería ser la E, parece, ¿no? ¿El panal es un colectivo? No, ahí ya empezamos, ¿no? Con los problemas. El panal no es un colectivo. El panal es el lugar donde viven las abejas, pero no es el conjunto de abejas. ¿La caballeriza es un colectivo? No, la caballeriza es un lugar donde descansan los caballos y otros tipos más de animales de carga. ¿El establo es un colectivo? No, el establo es un lugar donde comen los animales de la granja. Por lo tanto, clarito está que este no es un listado de colectivos. Y por último, chicos, las 5, un sustantivo puede actuar en la oración como, a ver, eso también es clase pasada. Un sustantivo puede actuar en la oración como núcleo de sujeto. ¿Un sustantivo puede ser núcleo de sujeto? Sí, lo vimos que sí. ¿Un sustantivo puede ser núcleo de modificador indirecto? Sí, también. ¿Un sustantivo puede ser núcleo de objeto directo del OD? Sí, también. ¿Y un sustantivo puede ser núcleo de objeto indirecto? También. Wow, todas entonces. ¿Qué dice la E? Más de una es la correcta. Ah, hubiéramos empezado por aquí entonces. La respuesta es esta. Debería haber dicho todas las anteriores, ¿no? Porque todas las anteriores, el sustantivo tiene presencia en todas las anteriores. Chicos, me cansé. Ahora les toca a ustedes trabajar. ¿Sí? Dejo tarea y ahí les dejo también cuando reviso. Chicos, cuídense. Esta es nuestra última clase de este tema. Estaremos viendo otro tema más adelante ya con otra categoría gramatical. Cuídense, chicos.